y como a su hermano Lázaro. Pero le dice: Marta, me parece que no te estás enfocando en lo que debieras. La exhorta con un cariño, con un aprecio, con un amor que solo un amigo, un padre puede hacer. Marta, conocen la historia, corría por la cocina, no da abasto para lavar, no da abasto para traer las comidas, para los vasos, lo que se ensucia. Y María, la hermana, pinta de vaga, se sienta a los pies de Jesús a escuchar sus palabras. Si tú no aprovechas los momentos donde el Señor está en tu casa para sentarse a sus pies, escuchar, aprender y adquirir sabiduría, cuando te vengan los momentos en que solo tengas que limpiar trastes y tengas que limpiar la cocina y no esté ahí el Señor, vas a extrañar la calidad de tiempo que desperdiciaste. Imagínate un camino polvoriento de Oriente Medio, un camino lleno de polvo, es un camino solitario. Entre los que viajan hay dos hombres, dice la Biblia, discípulos de Jesús, Cleofás y el otro, que van camino de Emaús, esos 11 kilómetros, van hablando de lo preocupados que están porque vieron los azotes, los golpes, la sangre, la agonía, la deshonra de la muerte de su líder. Y en el medio del camino polvoriento del Oriente Medio se les une un tercer hombre. Es joven, barbudo, una israelita como ellos, luce como hebreo, y empieza a hablar. Le dice: ¿puedo saber de qué discuten? Así se mete en la plática, ¿no? Y Cleofás y el otro muchacho dice: ¿qué? ¿Eres el único en Jerusalén que no sabe lo que acaba de suceder? Debes ser peregrino. Tú tienes que ser un inmigrante, de aquí no eres. ¿Cómo no sabes lo que está viviendo la nación? Y siguen sin reconocerlo. Ellos caminan a Emaús y no saben que Jesús está con ellos. Lo invitan a cenar y allí es cuando llegan a Emaús y Jesús les termina de abrir los ojos, lo reconocen. Cuando le piden: quédate a cenar con nosotros, Él le abre los ojos a los discípulos y entonces, imagínense la sorpresa, la conmoción, la alegría. ¡Jesús! ¡Eres tú! ¡Estás vivo! Y ahí les cambia la actitud a los muchachos, a Cleofás y al otro. Porque ahora tenían buenas noticias para contar. Venían del camino de Jerusalén para acá, venían preocupados. Pero fíjense cómo cambia la actitud de ellos desde que cuando salen de Jerusalén a cuando vuelven a Jerusalén. Porque ahora deciden volver y están ansiosos por contar lo que vieron. Y hay una marcada diferencia entre la actitud de los discípulos desde y hacia Jerusalén. De camino a Emaús, Jesús estaba con ellos. No lo reconocieron, pero de todos modos Él estaba allí. Estaban cabizbajos, desanimados, para darse por vencidos. De vuelta, ya Jesús no estaba con ellos de manera física, pero ahora estaba en el espíritu, ahora estaba resucitado. De ida estaba de manera física, en ambos caminos Jesús estaba. En el camino a Emaús Jesús estaba de manera física, en el camino a Jerusalén estaba espiritualmente. Pregunta, ladies and gentlemen, ¿qué modificó la actitud de los discípulos, de estos dos? Porque a la vuelta a Jerusalén iban locos: viste, resucitó, yo no sabía. Cambiaron. Lo que cambió la actitud fue que reconocieron la presencia de Cristo. No que Jesús ahora vino y Jesús antes no estaba. Siempre estuvo. Pero el reconocer que estuvo es lo que cambia la actitud. Jesús estaba en la casa de Marta, María y Lázaro, ¿sí o no? Una reconoció que estaba, la otra lo tomó como un invitado más a juzgar porque se puso a lavar los platos. Ahí estaba Jesús. Para una no significaba nada, para otra significaba toda, diciendo: esta puede ser la última vez, y de hecho posiblemente lo fue, que Jesús se sentaría a comer pizza con ellos, la última vez que María tendría la ocasión y la oportunidad de estar en sus pies y escuchar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos perdido una última oportunidad de esas por estar desenfocados? Es tu reconocimiento de la presencia de Cristo lo que cambia tu manera de ver la vida. ¿Cómo reconoces la presencia de Cristo? Estándote quieto. Si te pones a lavar trastes, nunca vas a reconocer que está parando en tu casa. Qué horrible darte cuenta en el fragor de la batalla que un día el Señor te dejó y no te diste cuenta cuando lo perdiste, por no estar quieto, por estar siempre enchufado, manejando con la rodilla y tomando café. Te dicen: quédate quieto, y nos cuesta quedarnos quietos. Está quieto, permanecer callado, dijo el Señor,
porque en mí está la victoria. Y a nosotros nos cuesta estar quietos. Entendemos que la quietud necesariamente a veces está relacionada con la vagancia, con la pereza, con la falta de obediencia, pero la quietud también en ocasiones es obediencia. María eligió solo una cosa. Hay una sola cosa para hacer hoy. Yo estoy en la casa de ustedes. Lázaro, Marta, María, hoy estoy. Podría estar en la casa de Pedro, en Capernaum. Podría estar en la casa de Zaqueo. Podría estar en la casa de Lucas. Estoy en la casa de ustedes. ¿Te parece bien lavar los platos hoy? ¿Se te va a escapar el plato sucio? Dios habla a alguien hoy. Codéala y dile, viste, condenada, que siempre estás ahí histérica para limpiar. Uno tiene que saber cuáles son los tiempos, no quemar etapas, como les decía recién. Decir, bueno, esta es la etapa de servir. Me toca trabajar en algo que no me gusta, pero tengo trabajo. No me pagan por hacer lo que yo me gustaría que me paguen, pero tengo trabajo. Ya hay ganancia. ¿Cuántos hay que no tienen empleo? No puedo todavía volver a ver los míos, porque todavía mi estatus migratorio no es correcto. No importa, pero por lo menos puedo hablar por teléfono, puedo comunicarme, enviar remesas. Siempre hay un lado bueno de las cosas si entendemos la temporada que estamos viviendo. Entender cuando una temporada se termina, entender cuando se termina una primavera y empiezan los días de otoño. Porque no entender eso es no entender que Jesús dice en San Mateo, y se los voy a leer en una versión popular: ¿están cansados? ¿Están abrumados, exhaustos, desgastados? Vengan a mí y recuperen su vida. Yo les voy a mostrar cómo descansar de verdad. Caminen conmigo, observen cómo yo lo hago. Aprendan los ritmos no forzados de la gracia. La gracia no te fuerza nada. No les pondré cargas pesadas ni dolorosas a ustedes. Acompáñenme y aprendan a vivir libremente y ligeramente. Ustedes dicen, está demasiado parafraseado. Jesús no pudo haber dicho eso. Así que esto está en Mateo 11:28. Dice el Señor, venid todos los que estáis trabajados, fatigados, cargados, y yo les voy a dar descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí. Soy manso, soy humilde, y van a hallar descanso para vuestras almas. Pues tú puedes descansar el físico y el alma estar cansada. Entonces las 8 horas de sueño, las 7 horas no te alcanzan, porque te descansa el cuerpo, los huesos, pero el alma sigue fatigada. Y contra la fatiga del alma, la única respuesta es el estrés, el submenage. Y el estrés hace que te bajen las defensas, que te agarren ataques, que te estés propenso a ataques cardíacos, a un ACV, a cualquier cosa. Es la fatiga del alma lo que lleva al estrés, lo que comúnmente o médicamente se conoce como estrés. La Biblia ya lo menciona aquí en las Escrituras hace miles de años. Fatiga del alma. ¿Estás fatigado en el alma? Venid a mí, porque mi yugo es cómodo, dice el Señor, y mi carga es ligera. Jesús podría decir, ustedes no son como yo soy Cristo, yo me aguanto cosas que ustedes ni sueñan con aguantarse. Él dijo, mi carga es ligera. Iba a subir a la cruz cuando dijo esto, Fue antes de subir a la cruz y él dijo, mi yugo es livianito, mi carga es ligera. Lo que está diciendo no es una carga para mí hacer la voluntad de mi Padre, no es una carga. Si servir al Señor es una carga, si vestirte, hay que ir a la iglesia, me tengo que echar color en la cara. Hay hermanas que están así en el frente al espejo. Si eso pasa y vas con carga, algo está funcionando mal. Se te está agotando el alma en servir a Dios. Estás caminando a Emaús en vez de estar caminando hacia Jerusalén de regreso. Ambos son caminos donde Cristo está, pero en el camino a Emaús no reconoces a Cristo y en el camino de regreso a Jerusalén ya no lo ves, pero lo sientes, que está vivo. Esos 2 discípulos volvieron predicando, Cristo está vivo. ¿Y a dónde está? Caminamos con Él, casi cenamos con Él, nos predicó las Escrituras. ¡Qué lindo! Ya no hace falta decir, acá está, lo siento. Habían estado con Él. Una visión de 30 segundos a Saulo de Tarso lo convierte en este enorme predicador llamado Pablo. Pero si uno no logra entender eso, y aquí el punto antes de culminar, uno empieza a aislarse, que no es lo mismo que estar solos. Aislarse es lo que hace una persona demasiado agotada cuando no quiere hablar con nadie, cuando se hartó de la gente. Te va a pasar, y si no te pasó, a lo mejor te está pasando. Hay un momento que uno se harta de los parientes.
Hay momentos que uno se harta de los hermanos, no digan yo. Aislarse en la cocina, trabajando de manera, no quiero saber nada con la gente. Eso es lo que hace, en una escala del 1 al 10, es llevarte a -2. Cuando estás agotado, estás en 0. Entonces, hay dos caminos. O vas a Emaús y a pesar de caminar con Cristo no lo reconoces, o vas para Jerusalén cuando ya tuviste un encuentro con el Cristo resucitado. También en tu casa hay dos caminos. O te encierras en el fregadero triste, a hacer lo que tienes que hacer. El fregadero es una metáfora. Te subes al auto, a la camioneta, a la computadora, lo que hagas, y te pones ahí aislado, o te vas a buscar en soledad al Señor. El aislamiento y la soledad no son los mismos. En una escala, insisto, del 1 al 10, cuando estás agotado estás en 0. Cuando te aíslas vas a -2. -2. Entonces, cuando sales del aislamiento, subes a 0 otra vez. Y dice, me tengo que reintegrar a la iglesia, al ministerio, lo que sea, porque del -2 subiste a 0. Y cuando con 0 te vuelves a reintegrar, otra vez estás agotado. En cambio, si con 0 te tiras a los pies de Cristo, empiezas a subir a 2, 3, 4, 5, hasta que cargas la batería otra vez a 10. Y es diferente porque sales a la vida con nuevas energías, con nuevas fuerzas, ¿sí? Por eso, la soledad nada tiene que ver con el aislamiento. Porque a menudo uno vuelve al público sin salir del 0. ¿Qué pasa cuando uno no sale del 0? Marta, se va a trabajar, se pierde a Jesús en la propia casa, oportunidad única, y se pone a trabajar. Claro, su nivel baja a -2 en términos de energía, espiritualidad. Cuando se pone a 0 otra vez, porque dice, ya está, limpié todo. Cuando se pone en 0, vuelve a la vida real, pero no adquirió sabiduría de la experiencia. Uno puede experimentar desiertos y los desiertos no hacerte mella en ti. O sea, no cambiarte. Y si un desierto no te cambia, vas a volver al desierto hasta que el desierto te cambie, porque llegamos ahí para que nos cambie, para que el desierto produzca algo en nosotros. Cuando tu tanque está vacío, estar a solas con el Señor te ayuda a regresar a 10. Pero insisto, si te llenas de actividad, es una cura de emergencia, es solo una terapia de urgencia, que a lo mejor uno dice, bueno, estoy mal, pero cuando sirvo a Dios no pienso en nada. No, eso es aturdirse. Y si estás aturdido es porque necesitas urgentemente conectarte a la pared como si fueses una tablet, un iPad. El aturdirte te va a llevar -0 y va a hacer que los desiertos no causen nada en ti, que no adquieras sabiduría. Y cuando uno no adquiere sabiduría, uno sale del desierto tal como entró. Yo nunca lo había prestado atención, pero voy a Lucas 4 y dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días. Y Lucas registra que Jesús fue al desierto lleno del Espíritu Santo, por eso resistió la tentación, lleno del Espíritu Santo. Así dice Lucas 4:1, fue lleno del Espíritu Santo al desierto. Pero luego Lucas dice en el 4:14, y una vez acabado ese tiempo Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Entró al desierto lleno del Espíritu Santo y salió en el poder del Espíritu Santo. Y hace una diferencia abismal el evangelista para que nos quede claro que una cosa es estar lleno del Espíritu y otra cosa es obrar en el poder del Espíritu. Porque para obrar en el poder del Espíritu requiere un tiempo de soledad. Jesús vuelve del desierto y comienza su ministerio de poder. Antes estaba lleno del Espíritu. Imagínense lo que es entrar al desierto vacío. Entrando lleno del Espíritu al desierto, buscando la soledad por las buenas, la comunión con Dios, la llenura se transforma en poder. Dices, wow, no era solo llenarme y engordar, era dar, era bendecir. Y ahí es cuando tu ministerio crece, porque la llenura se transforma en poder. En el medio siempre hay un desierto. Los desiertos transforman llenuras en poder. Vacíos en cargas de 10, en una escala del 1 al 10. Pero si entras al desierto y sales en 0, es porque nunca las experiencias tienen valor en sí mismas, sino lo que aprendes de esas experiencias. ¿Qué has aprendido de los errores? No aprendemos de las experiencias, sino aprendemos cuando reflexionamos sobre esas experiencias, sobre los errores del pasado. La vida de algunos aquí presentes es como un libro en blanco, no registran nada. Si uno le dijera, ve, préstame la biografía de tu vida, serían páginas blancas y blancas y blancas y blancas. ¿Y qué hiciste?
Respiro, te dicen. Pasaron cosas, pero nunca reflexionaron sobre ellas, por lo tanto no quedan marcadas. Entran al desierto y salen sin sabiduría, mordieron el polvo para nada. Siguen siendo tan orgullosos, siguen siendo tan pedantes, siguen siendo tan intransigentes, siguen siendo carácter podrido. Pasan por el desierto y salen igual o peor. Sus hojas están en blanco. Otros, su vida es como una agenda, registran todo con detalle cómo fue. Y dices, ¿cómo fue tu divorcio? ¿Y cómo fue tu quiebra? Y te cuentan toda, pero no reflexionan sobre lo que les pasó. No capitalizan lo que les pasó. Entonces vuelven a caer en el mismo error. Suelen ser personas que se casan con el mismo tipo de hombre o mujer. Suelen ser las personas que hacen los mismos negocios con los mismos tipos de socios. Siempre lo mismo. Tienen como un común denominador, algo que se repite. Tienen un patrón. Repiten el patrón porque su vida es una agenda que registra, pero que no reflexiona. La gente más rica es aquella cuya vida son diarios íntimos. Registran los hechos y luego dice, ¿qué aprendí de ellos? Cuando ustedes se preguntan si cometieron errores, yo cometo y cometí muchos errores y los voy a seguir cometiendo porque soy un hombre de carne y de hueso. Si yo fuera un hombre con un cuerpo glorificado, ya me iría en un carro de fuego. Debido a que el carro de fuego no me lleva, me tengo que ir en mi propio carro, es porque todavía no tengo un cuerpo glorificado. La pregunta no es si yo cometo errores o no, la pregunta es ¿qué hago con esos errores? Cuando me equivoco, yo tomo tiempo para reflexionar en eso. Escurro la experiencia y la exprimo para sacar cada pedacito de sabiduría que pueda y guardo esas lecciones en mi corazón como referencia y crecimiento futuro. El siguiente paso luego también es tan importante y es deshacerme de la cáscara vacía de esa experiencia y no volver a pensar en ella. Entonces, te casaste. Te casaste con un hombre golpeador, ¿no? Peor de los casos. O una mujer golpeadora, peor todavía. Porque no te puedes defender. y te divorcias. Entonces lo primero que tienes que hacer, a ver, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué señales no vi? En el noviazgo, ¿por qué me casé? Para escapar, para huir de mis padres, por papeles. ¿Por qué me casé con esta bestia? ¿Cómo es que no lo vi antes? Porque no se endemonió, tuviste que haber visto señales a las cuales ignoraste y apagaste las alarmas. Eso es reflexionar. Tomas tus hojas en blanco y yo cuando vuelva a ver esta alarma, ahora voy a hacer tal cosa. Y aprendí de esto. Ahí adquieres sabiduría. Eso es María sentada a los pies de Jesús. Eso es soledad. Lo de Marta es aislamiento. No aprende nada lavando platos porque se le vuelven a ensuciar. Lavando calzones se le vuelven a ensuciar. Y se le vuelven a ensuciar y no adquiere sabiduría, simplemente está en una bicicleta fija, en un círculo vicioso. María está capitalizando, aprendiendo, bebiendo de las palabras de Jesús. Tú tomas tu agenda y dices, esto es lo que aprendí. Luego te deshaces de la cáscara vacía de la experiencia. ¿Qué es? Dejas ahí la suciedad, lo que no te sirve. No andas llorando por la vida, soy una divorciada, soy una engañada, soy una golpeada. Ya está, la cáscara vacía queda atrás. Viajas liviano porque el Señor dice, mi yugo es fácil. Porque el tuyo debería ser pesado. ¿Cómo hacemos para tener un yugo fácil? Dejando la cáscara vacía atrás. Las experiencias o los desiertos pueden ser postes o señales en el camino, marcas de distancia. Parece similar, pero no es lo mismo, porque lo que tiene el poste es que te ata al pasado, no avanzas más. Pero es una marca, una señal que te muestra los kilómetros que vas haciendo, te redirecciona hasta el futuro. Ahí entonces, en vez de tú atarte a un poste cáncer que no te deja mover, fui una enferma o enfermo de cáncer, tú marcas cáncer, faltan cuántos kilómetros para la perfección, no sé cuántos, anotas, y es una marca en el camino y sigues. Dejas la cáscara vacía de la quimioterapia, de las células cancerígenas y avanzas, y cada vez que miras hacia atrás te marca que a partir de ahí tu camino se bifurcó hacia un nuevo nivel de sabiduría. ¿Tiene sentido lo que trato de decir o no? Eso es cuando tú capitalizas los desiertos. ¿Cuánta gente hay que muerde el polvo y en vez de trazar un marcador de distancia, se convierte esa experiencia en un poste? Y se aferran a esa mala experiencia y no avanzan más. Dicen, no, se me acabó mi vida, no puedo avanzar más. Y se quedan ahí. Todos cometemos errores. Algunos los capitalizamos y avanzamos, reflexionamos y decimos, esto no me pasa más.
Y otros cometen el mismo error y se estancan ahí, dicen, soy un error, mi vida es un fraude, y ahí se quedan. Esa es la diferencia entre soledad y aislamiento. El aislamiento te baja menos cero. La soledad te conecta a la pared, a la energía de Cristo y te eleva la carga. Es una diferencia sutil, pero que no todo el mundo la sabe. Caminar a Emaús con Cristo sin reconocer su presencia es estar solo. Yo digo siempre que hay muchos inconversos que no saben que Cristo camina con ellos. Tengo base bíblica. ¿Por qué nadie mató a Saulo? Cuando era Saulo, claro. ¿Por qué nadie terminó con la vida de Saulo? No sabe la cantidad de enemigos que tenía Saulo. Porque Dios tenía un propósito con él y había una protección con él. ¿Saben por qué algunos de ustedes están aquí y conocieron a Cristo hace 5, 6, 7, un año apenas? Porque durante 40 años te protegió precisamente para un momento como este. Nada más que tú no sabías que Cristo estaba de tu lado, que Cristo te protegía, que había ángeles a tu alrededor. Hay ángeles que te protegen para un propósito. Ángeles que te protegen de accidente porque Dios tiene un propósito. Y tú dices, yo ni sé, cuando me iba a accidentar, ni sabía que existía Cristo. No importa, lo que te salvó es que Dios ya había predestinado tu vida para un propósito mejor. Y como ibas camino de Emaús, ni te dabas cuenta que caminaba contigo. Pero después te abrió las escrituras y te decías, ¡uy! Cristo camina a mi lado. Ahí te diste cuenta que Cristo caminaba a tu lado. No antes. No todo el mundo está consciente de la presencia del Señor, pero el Señor siempre está. No todo el mundo está consciente de que Él está. Él está. Él está en los desiertos. Él está en los momentos críticos. Él está en los cementerios y está en las paredes frías del hospital, en las salas de cuidados intensivos, en los pasillos de los sueros intravenosos, en las farmacias. Él está allí. Solamente que a veces nosotros no estamos conscientes de que Él está. Entra en nuestra casa, se sienta en nuestra sala y nosotros nos levantamos como maleducados a la cocina a lavar platos. María se sentó a los pies del Señor y ella, ¿qué hacía? Ella escuchaba y estaba así y escuchaba. Y lo miraba y lo contemplaba. Yo imagino a Jesús diciendo, ¿qué mirás? Nada, te estoy contemplando para cuando te vayas. Marta echa una loca, una fiera. Estoy contemplando porque te vayas contemplando. Y María, te estoy mirando, Jesús. No me la imagino a María con una letanía, hablando un montón. Me la imagino enamorada. Me la imagino diciendo, es el creador del universo. Es el que dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen. Y lo tengo acá comiéndose una quesadilla, tomando un tequila sin alcohol. Acá lo tengo, es increíble. Y Jesús le dice, insisto, a Marta, una sola cosa te falta. Una sola cosa tienes que hacer. ¿Qué es esa sola cosa? Disfrutar de esos momentos que no van a regresar. Esos momentos que no vuelven, que son únicos. Mis amados, no quemen etapas. Disfruten ser niños mientras que el Señor te deja ser niño. Porque vendrán los tiempos que te dirán, niño, deja las cosas y los pañales y los biberones atrás y compórtate como adulto. Y vas a extrañar ser niño. Y vendrán los tiempos donde vas a envejecer y vas a extrañar la fuerza de la juventud. Entonces uno tiene que saber cuáles son las temporadas. ¿Estás cansado? ¿Estás agotado? ¿Estás menos cero? ¿No será que estás pasando mucho tiempo en el fregadero de la vida? ¿No será que te estás afanando demasiado por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir, cómo vas a pagar la renta y cómo van a estudiar tus hijos y cómo vas a pagar la facultad y la universidad y que vas a pagar el auto y la cuota? Fíjense los lirios del campo. No trabajan, no hilan, no se cosen. Y yo digo que Salomón, con toda su gloria, jamás se vistió como uno de ellos. Fíjense los pajarillos, ninguno cae en tierra sin que el Señor tenga cuenta de ellos. No se vende 5 pajarillos por un cuarto, ni aún uno de ellos es incongruente o intransigente para Dios. Tus cabellos están contados. El Señor te dice hoy, te tomaste esto muy serio.